¿Alguien puede morir de un corazón roto? La respuesta es sí, ¿De verdad? y hay un síndrome real, el síndrome del corazón roto. ¿En serio? El 50% de los estadounidenses tienen presión arterial alta, ¿En serio? y la mayoría ni siquiera saben que lo tienen. Si les preguntas de qué tienen miedo de morir, todos dicen cáncer, pero el peligro son las enfermedades del corazón. Él es un cirujano cardiovascular certificado. Sus consejos para vivir bien y proteger tu corazón han acumulado casi 50 millones de vistas en YouTube. Estoy muy emocionada de presentarles al Dr. Jeremy London. ¿Cuál es la causa principal de que tengamos enfermedades del corazón o ataques cardíacos? Nada sucede de forma aislada. Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Cuánto afecta el vapeo a la salud del corazón de la generación Z? He visto situaciones realmente amenazantes para la vida por vapear, 100%. ¿Qué has visto? La historia corta con la situación del vapeo es: Leí que 805,000 personas tienen ataques al corazón cada año en los Estados Unidos. Un ataque al corazón cada 40 segundos, lo cual es una locura. Esto es un gran problema para los estadounidenses, y parece que alrededor del mundo también lo es. Entonces me da curiosidad, ¿cuál es la causa principal de que tengamos enfermedades del corazón o condiciones cardíacas que afectan nuestra vida saludable o que incluso nos maten? para alejarse un poco más y poner la perspectiva en esto a nivel mundial, Sí, eso causa más de 20 millones de muertes al año. Así que es la principal causa de muerte de hombres y mujeres en todo el mundo. Y si les preguntas a las personas, ¿de qué tienes miedo de morir o cuál piensas que es el mayor asesino? Creo que todos dicen cáncer. Pero realmente no es el caso. Son las enfermedades del corazón en todo el mundo, y de ese grupo la razón más común son las obstrucciones en las arterias del corazón, y eso es lo que provoca los ataques cardíacos. Hay arterias en la superficie del corazón que llevan nutrientes al músculo cardíaco, que es solo una bomba. Y esa bomba requiere energía. Y en nuestros cuerpos, eso es básicamente nutrición y oxígeno. Si tienes un bloqueo allí con el tiempo, generalmente por acumulación de colesterol y ese tipo de cosas, entonces eso crea básicamente un obstáculo o bloqueo al músculo cardíaco. Y si se aprieta lo suficiente o se bloquea por completo, es cuando ocurren los ataques cardíacos, y esa es la mayor causa. En esas 20 millones de muertes, existen muchas causas de eso. Puedes tener problemas de válvulas, problemas eléctricos. Esos son los 3 grupos más comunes. Y está la cardiopatía congénita. Las personas nacen con anomalías y también se cuentan, pero mayormente es porque las personas están teniendo obstrucciones. según tu opinión, ¿cuánto afecta el estrés a la salud del corazón? Si alguien se siente abrumado, quemado mentalmente en su cabeza constantemente, Claro. ¿puede eso afectar la salud del corazón o herirte? La forma en que veo esto es que nada sucede de forma aislada en nuestro cuerpo. Todo está conectado. Todo está conectado. Nuestra mente, nuestro sistema nervioso, todo está conectado a nuestros vasos sanguíneos, nuestro corazón. ¿Ese es un factor de riesgo importante? No, no es necesariamente un factor de riesgo importante, pero definitivamente juega un papel en enfermedades del corazón. Lo influye. 100%. Influye en que tu cuerpo se sienta enfermo. Y si se siente Claro. enfermo, pone estrés en el corazón. ¿Cuáles son los factores más grandes de la enfermedad del corazón? Claro. Bueno, el primero sería la obesidad. ¿En serio? Sí. Y junto con eso viene una mala alimentación y resistencia a la insulina y presión arterial alta y diabetes. También colesterol alto, un estilo de vida sedentario y por supuesto no podemos dejar de lado el fumar, ¿En serio? porque considero que esa es la peor cosa que puedes hacerle a tu cuerpo. Pero de nuevo, pensando en ello como un vacío. Fumar afecta los pulmones, todas las arterias, y es realmente el principal factor de riesgo para enfermedades del corazón. ¿En serio? Sí, Tengo una pregunta cuya respuesta no le va a gustar a la mayoría de la gente. ¿Cuánto afecta el vapeo a la salud del corazón de la generación Z? sí. Entonces la historia corta sobre el vapeo es que, a diferencia del uso de tabaco,
No tenemos años de datos de referencia. Así que es realmente difícil decir algo, porque tenemos todos los datos anteriores, Claro. pero no sabemos cuáles son las implicaciones a largo plazo, y sabemos que hay mucha gente haciéndolo. Lo están haciendo porque, a diferencia de los cigarrillos, no tienes que salir al exterior. Fuman cada 5 segundos. Correcto. Sí. Ves las luces azules de los vapeadores todo el tiempo. Ya no tienes que ir a la sala especial en el aeropuerto porque las han quitado por completo. Entonces, el problema es que simplemente no conocemos los efectos a largo plazo porque es nuevo, pero el contenido de nicotina en esas formulaciones de vapeo está esencialmente sin regular. Entonces, prácticamente pueden tener niveles de nicotina mucho más altos que los cigarrillos comunes que conocemos. Y nuevamente, porque puedes hacerlo todo el tiempo sin tantas restricciones, la exposición es durante todo el día. Así que la nicotina en sí misma es un vasoconstrictor, ¿sabes? ¿Se contrae? Entonces ¿Las válvulas? causa, no las válvulas. Me refiero a que los propios vasos sanguíneos se contraen. ¿Y qué hace eso cuando está bombeando a través del corazón? Correcto. Si lo piensas, de nuevo, el corazón es como una bomba. Aquí tienes un ejemplo. Entonces, la gran cámara está aquí abajo. Tienes la cámara derecha y la izquierda. La cámara izquierda aquí es la principal de bombeo y está empujando sangre a través de la aorta. Por eso es roja, porque tiene mucho oxígeno hacia el resto del cuerpo. Si estos vasos sanguíneos se están contrayendo y esta bomba está tratando de trabajar contra ese sistema, ¿qué crees que causa eso? Presión arterial alta. Esa es una de las principales causas. Exactamente. Sí. Porque la presión arterial alta, con el tiempo hace dos cosas importantes. La primera es que se disminuye lo que llamamos elasticidad de los vasos sanguíneos. Lo que sucede es que se vuelven rígidos, por lo que no se flexionan con cada latido del corazón. Y a medida que se vuelven rígidos, pueden dañarse. Y el proceso de reparación de ese daño es lo que causa la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Así que tienes daño directo por la presión más alta, y luego con el tiempo, porque el ventrículo izquierdo o esa cámara de bombeo es solo un músculo. ¿Qué pasa si pones cualquier músculo bajo tensión durante un tiempo? Va a crecer y se va a engrosar. Y cuando el músculo se engrosa, disminuye el tamaño de la cavidad de donde proviene la sangre, por lo que menos sangre es expulsada del corazón, y el resultado final de eso, a medida que trabaja contra la resistencia, es la eventual insuficiencia cardíaca. Interesante. Wow. Y realmente es una línea de tiempo continua, y por eso la presión arterial alta es un factor de riesgo tan importante. El 50% de los estadounidenses tienen presión arterial alta, ¿En serio? y la mayoría ni siquiera sabe que tiene esta condición. Y es uno de los factores de riesgo más modificables que podemos tener. Debemos reducir nuestra presión arterial alta. Los pilares de los que hablamos todo el tiempo, ya sabes. Sueño, nutrición, Sí, menos estrés. así es. Ejercicio regular. Sí. Tanto con el entrenamiento aeróbico como con el entrenamiento de resistencia, ¿sabes? Todas esas cosas son muy importantes. Y puedes modificar tu presión arterial significativamente solo con cambios de estilo de vida. Ahora bien, muchas personas necesitan medicamentos, y eso no es un fracaso. Pero controlar tu presión arterial es importante por todas las enfermedades cardíacas. ¿Cuántas cirugías de corazón has hecho en los últimos 25 años? Hemos estimado esto en múltiples ocasiones diferentes, porque al principio de mi carrera estaba haciendo muchas, con estadísticas muy locas, probablemente más de 6 o 7 mil. Wow. Más 6 o a menos. 7 mil cirugías de corazón en 25 años o operaciones de corazón. ¿Cuáles son las 3 cosas que todas esas personas tenían en común que las llevaron al quirófano con algún tipo de insuficiencia cardíaca? Bueno, no todos tienen insuficiencia cardíaca. Claro, Creo sí. que eso es, sí, Alguna afección cardíaca. exactamente. Entiendo. Y dependiendo de por qué están allí, puede ser por bloqueos en las arterias, problemas con las válvulas o problemas con el sistema eléctrico. Por eso llegan allí. Lo más común son las obstrucciones en la arteria del corazón. Esa es una de las más comunes. Es la operación más común que hacemos. ¿60 o 70%? Probablemente, sí. Diría que probablemente 60% más o menos. Es una obstrucción. Sí, sería un bloqueo en la arteria que se detectaría
ya sea porque los pacientes tenían síntomas o porque estaban en una categoría de alto riesgo, y su internista o cardiólogo lo reconoció e intervino antes de que hubiera un problema mucho más serio. ¿Cuáles son los principales síntomas de que alguien podría tener esa restricción? Claro, entonces, los síntomas cardíacos que se dan debido a las obstrucciones se refieren con frecuencia como el gran simulador, porque no todos presentan lo que yo llamo el ataque cardíaco de televisión, donde alguien siente un dolor en el pecho, y luego el dolor llega a la mandíbula, pero muchas personas lo sufren, y los síntomas pueden ser sutiles incluso en esa fase previa al ataque cardíaco, y hay señales. Y si tienes una obstrucción en una de las arterias principales que está suministrando la bomba, y esa obstrucción se vuelve lo suficientemente significativa, al esforzarte, superas la cantidad de nutrientes y oxígeno que pueden llegar a esa parte del corazón. Entonces, ¿qué sucede en tu pantorrilla cuando eso ocurre? Te da un calambre. Sí, Lo que sucede en interesante. el músculo del corazón es que tienes opresión en el pecho, o puede ser falta de aire, o incluso puedes sentir dolor abdominal. Y los síntomas pueden ser muy sutiles. La clave es que los síntomas aparecen con la actividad, y cuando te sientas, se alivian con el descanso. Eso se conoce como angina estable o dolor de pecho estable. En otras palabras, señales de advertencia de algo potencialmente más grave por venir. Si alguien siente ese tipo de señal, ¿qué debería hacer? Eso es una señal de alerta y deberías ser evaluado por un profesional de la salud calificado. ¿Llamar a emergencias de inmediato? No necesariamente a emergencias, siempre y cuando el dolor desaparezca. Claro. Si el dolor continúa, debes llamar a emergencias. Pero si es el tipo de cosa donde notas que cada vez que sacas la basura sientes una opresión en el pecho y tienes que parar por un minuto y el dolor desaparece, y vuelves a entrar en la casa y el dolor vuelve, pero cada vez que descansas, Entiendo. se alivia. Eso es angina estable. Es algo que necesita ser evaluado, pero no Sí, es necesariamente una emergencia. Pero si estás preocupado, debes ir correcto. al médico. Wow. Bueno, entonces, la obesidad es una de las principales causas por las cuales las personas tienen problemas cardíacos, enfermedades del corazón, presión arterial alta y la diabetes también influye en gran medida en las condiciones o fallas cardíacas. El estilo de vida sedentario y también mencionaste fumar. Estamos hablando sobre el vapeo, de lo cual parece que aún no tenemos los datos de cómo influye en el corazón. Pero estás viendo o estás notando señales o incluso patrones de personas que vienen y también vapean, que también están vapeando y al mismo tiempo tienen problemas cardíacos. El grupo demográfico de personas que vapean generalmente son jóvenes. Sí, exacto. Las personas menores de 40 años que no tienen antecedentes familiares, que no son diabéticos, tienen el riesgo de enfermedad cardíaca y es ciertamente menor. ¿He visto situaciones realmente peligrosas por el vapeo? Absolutamente. ¿En serio? 100%. Por eso, ¿Qué has visto? bueno, hay algo. Hay un síndrome llamado EVALI, que significa que es una lesión pulmonar aguda asociada al vapeo de cigarrillos electrónicos. Y esta es una lesión que puede ocurrir por vapear una sola vez en tu vida. De un proceso inflamatorio que ocurre en los pulmones, en estos chicos realmente jóvenes, llegan al hospital. Están tan enfermos que incluso el ventilador, el tubo de respiración, no es adecuado para nutrir su cuerpo con el oxígeno que necesitan. Y tenemos que ponerlos en algo llamado ECMO, que es un circuito de pulmón externo donde sacamos sangre del cuerpo. Wow. Le ponemos la sangre de nuevo, oxígeno de nuevo en la sangre, y la devolvemos al cuerpo. Y estos pueden ser individuos de 18 años. Y desafortunadamente, varios no han sobrevivido. ¿En serio? Absolutamente. ¿Todos son pacientes que han vapeado? ¿Fue causado por el vapeo? Absolutamente. ¿Cuál es el paciente más joven al que has operado? ¿Te refieres a ponerles el ECMO? Por insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca. Para la enfermedad del corazón, 23 años es el paciente más joven que he tenido. Para cirugía de bypass, por obstrucciones en las arterias. Tenía un historial familiar muy elevado de enfermedad del corazón.
y eran propensos genéticamente a tener un colesterol muy alto, lo cual no es común, pero ocurre en algunas personas. Y su colesterol estaba sobre 1000, mientras que normalmente lo quieres alrededor de 90 a 100. El de ellos estaba en los miles. ¿Era esta persona saludable en general? ¿O era más obesa o más así? ¿Tenía una dieta pobre? No Absolutamente. estaban haciendo nada para prevenir esto. No, no lo estaban. Y habrían necesitado medicación para ayudar con eso, porque tenían toda la fuerza genética detrás de ellos para llegar a ese punto. Y además de eso, no se cuidaron. Pero aún no tenemos muchos datos o la investigación sobre cómo el vapeo causa enfermedades del corazón. Es lo que estoy escuchando. Pero ha tenido que operar a muchas personas que han ido por el vapeo. ¿Es correcto? Sí, no son muchos, diría yo. Sí, no creo que... Bastantes personas. Sí, claro. Pero ya sabes, ves a 3, 4 o 5 jóvenes adultos que no sobreviven a una adicción, y lamentablemente es algo que se ha vuelto normal en nuestra sociedad hoy en día. ¿Sabes? Y tengo 3 hijos, Wow. y por eso me afecta mucho personalmente. Estoy en una misión personal para compartir información sobre el vapeo, y al final, soy consciente de que es tu cuerpo, y son tus reglas. Lo entiendo perfectamente, pero al menos conoce los hechos. Al menos entiende que no conocemos las implicaciones de esto, y menos a largo plazo. Toda la charla que dice que esto es una alternativa segura. No lo sabemos. ¿Crees que esas personas, si no estuvieran vapeando o fumando, también habrían estado allí por otras elecciones de estilo de vida? ¿O crees que eso influyó en la insuficiencia cardíaca? Entonces, por supuesto, los pacientes cardíacos al 100%. En realidad, es como 10, 12, 15 veces más el factor cuando las personas fuman cigarrillos, en particular. Wow. Sí, claro. Si lo vas a examinar como si fuéramos a dar un paso atrás por un segundo y decir, estoy sano, en este mismo momento. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo lo mides? Número 1 sería si fumas regularmente. Empecemos ahí. Lo siguiente en la lista sería, ¿El alcohol o...? podemos dejar eso de lado por un minuto. Puede ser incluso más amplio que eso. Hay una herramienta poderosa para ponerte en una categoría como, ¿qué tan saludable soy? Excelente, bueno, ya sabes, Promedio. regular o malo. Sí, claro. Créelo o no, lo usan en investigaciones y te pone en la mentalidad de dónde te encuentras. Interesante. Y lo que vas a hacer es pesarte, Por el índice de masa corporal. lo cual no es un gran indicador de longevidad y hay mejores maneras, pero es un buen comienzo. Y puedes medir la circunferencia abdominal en relación con tu altura. Esa proporción es muy significativa. Y hablamos de la obesidad. Es un problema de sobreconsumo. Sabemos que la grasa visceral, o la grasa que está en tu abdomen alrededor de tus órganos, es el motor de las enfermedades inflamatorias, particularmente del corazón. Si tienes mucha grasa abdominal en exceso, también tienes alrededor del corazón. Exactamente, pero se trata de esta grasa en particular. La grasa externa, la visceral. La grasa visceral alrededor de tus órganos no es la grasa que está debajo de tu piel entre aquí, Dentro de ti. dentro de ti, y no lo La puedes grasa ver. del vientre. La barriga cervecera Entiendo. es realmente como lo describiría. Eso realmente influye en el proceso inflamatorio general en tu cuerpo, y es un factor de riesgo conocido para el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. ¿Qué seguiría en la lista? La frecuencia cardíaca en reposo. Más o menos dónde estoy en esa escala. Y comienza con esas cosas. Luego, empiezas a mirar específicamente el estilo de vida, la dieta, el alcohol, dónde estoy en la escala, monitoreas tu sueño. Me estoy acostando a la misma hora cada noche. Estoy durmiendo de 6 a 8 horas. Me estoy despertando a la misma hora. Y como mencionaste antes, ¿cuál es mi estado de salud mental? Eso es importante. Y eso puede ser un poco difícil, pero hay algunos grandes cuestionarios en línea que puedes hacer, y ese es un gran lugar para comenzar para saber cómo está tu salud, no solo desde el punto de vista cardíaco, sino en general. Y a veces, simplemente saber dónde te encuentras actualmente es una oportunidad Sí. que abre esa puerta. Quiero decir, estamos en una sociedad ahora mismo que la gente elogia a quienes tienen tallas grandes o no avergüenzan a alguien por su tamaño.
Y estoy totalmente de acuerdo en no avergonzar ni juzgar a las personas. Pero cuando se trata de la salud del corazón o simplemente de la calidad de vida en general, Sí, si son muy obesos y no están asumiendo la responsabilidad de sus decisiones de estilo de vida, podrían estar causándose mucho daño físico, más facturas médicas y también poniendo presión en las personas a su alrededor, al no cuidar su salud. No estoy diciendo que tengas que tener un abdomen marcado, pero ¿qué dices como médico? A la sociedad que dice que hay que celebrar a cualquiera por lo grande que quiera ser, y dicen que es algo bueno para sus vidas, y que no hay que avergonzar a nadie por su peso. ¿Cómo navegas eso para apoyar las emociones y sentimientos de las personas y cómo se sienten o su propia experiencia personal en la vida frente a llevarlos a asumir la responsabilidad en su vida y hacerse cargo de su salud? No ser perfecto, ni ser un modelo de portada o algo así, pero puedes asegurarte de ser responsable de tu salud y de la familia que tendrás en el futuro. ¿Cómo navegas las emociones de las personas frente a la practicidad? la verdad es que has mencionado muchas cosas, pero podemos intentar abordar el primer tema complicado, Sí. que es, ya sabes, cómo te metes en esa conversación y potencialmente cambias esa narrativa que la sociedad está intentando implementar. Porque estoy de acuerdo contigo, considero que puede ser peligroso. Y puede ser de alto riesgo validar un estilo de vida que conocemos por los datos y sabemos que no es saludable en demasiados aspectos y en muchos Sí. elementos de la vida. ¿Cómo lo hago personalmente cuando sabes que un paciente entra y comienzas esa conversación donde te dicen que no tienen ningún factor de riesgo y tienen 35 kilos de sobrepeso y tú piensas, ok, será mejor que demos un paso atrás? Creo que muchas veces, al permitirle a las personas que entiendan eso y hacerles ver que la vida que han vivido hasta ese punto no necesariamente define su camino hacia adelante o cómo se verá su futuro. Y cuando les das un nuevo punto de referencia o una nueva perspectiva de la situación y dices, has seguido un camino hasta ahora y te ha llevado a un lugar donde ahora probablemente estás en problemas o si me estás viendo es porque lo estás. ¿Cómo te imaginas a ti mismo? ¿Dentro de 5 años o en 10 años? ¿Quién es la persona que quieres ser en el futuro? Y casi siempre en todos los casos, ¿cómo se ven ahora? No es quiénes son. En ese momento. Y tener una conversación sobre esa situación con cada persona individual es diferente una de la otra, pero sí creo que la narrativa general es peligrosa, porque de una u otra manera crea un tipo de aislamiento, de una manera que realmente estás renunciando a algo potencialmente muy insalubre para ti. Lo es. Y entonces, creo que puedes retroceder desde esa perspectiva, de una manera no emocional, no sin juicio, y puedes desglosar cada una de esas cosas de las que acabas de hablar en pasos pequeños para las personas. Sí. Porque la mayoría del tiempo, la gente está realmente abrumada y no sabe por dónde empezar, y muchas veces tienen miedo. Sí. Y se encuentran en desventaja. Están preocupados de que van a fracasar. Ya están avergonzados. Y la 100%. comida alivia un poco la sensación de vergüenza. Muchas Sí. veces. Sí. No sé quién lo dijo, pero me encanta esa cita que dice que el miedo es tan ancho como un océano, pero solo tiene una pulgada de profundidad. Y creo que si puedes ayudar a la gente a dar ese primer paso, y puede ser algo simple, como caminar. Sí. Y muchas de esas personas se sienten realmente incómodas al entrar en un gimnasio, y puedes entender eso. Sí. Y todo eso de necesitas estar cómodo con el cuerpo que tienes, eso no ayuda. Creo que se trata de encontrar el peso saludable para ti. No significa necesariamente que seas un modelo de traje de baño. Tienes que establecer metas apropiadas. Entonces, creo que permitir a las personas identificar dónde están y la persona que quieren ser, y luego ayudarles a desglosarlo en pasos realmente pequeños, ha funcionado muy bien para mí en la práctica. Sí. De verdad. Supongo que es un desafío porque si alguien tiene 50 o incluso 75 libras de sobrepeso, no es simplemente una cuestión física o práctica que los llevó a tener ese peso.
También hay algún tipo de trauma emocional o bloqueo mental que los impulsó a eso. No solo Claro, un bloqueo de corazón, sino un bloqueo emocional. Eso les ha permitido llegar a ese punto de no cuidarse en cuanto a la salud. Tal vez sean personas increíbles, inteligentes y talentosas, pero algo los ha estado bloqueando emocionalmente para poder querer crear eso para sí mismos. Y puedo imaginar lo difícil que es revertirlo, especialmente si han estado años viviendo en un patrón familiar. Debe ser extremadamente difícil, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puede alguien que está viendo esto llegar a ser alguien que es extremadamente obeso y se permite año tras año aumentar 5 o 10 libras al año y no están haciendo ningún cambio para mejorar sus vidas? Es casi como si necesitaras estar obsesionado para tener una identidad nueva. Si vas a perder 50 kilos, es casi como si tuvieras que pensar diferente y empezar a arreglar ciertas cosas que causaron esas acciones para llegar allí. ¿Cómo alguien que está viendo esto, que tiene a alguien en su vida que esté luchando con esto y tenga miedo por su salud cardíaca, claro. cómo pueden comunicarse con la persona que aman? De una manera que no los juzgue, pero los haga responsables para que empiecen a tomar acción. Sí, y creo que ciertamente Puede que no sea tu especialidad. esto está un poco fuera de mi área de especialización, pero no del todo. Desde mi perspectiva, tengo la ventaja de que si están en mi oficina, es porque están en un punto de inflexión en sus vidas, nos encontramos en una nueva encrucijada. Sí, Así que me permite utilizar eso, ya que la vida es una serie de decisiones. A menudo sabemos lo que es mejor, pero no actuamos en consecuencia. sí, Y tienes una buena razón para hacerlo mejor. sí. Y aquí está el porqué, y aquí están las cosas que recomiendo. Y a veces, cuando las personas caen en un nivel de complacencia, como has descrito, romper ese patrón puede ser realmente difícil. Sí, Entonces, creo que abordarlo con comprensión y apoyo siempre es lo mejor. Pero en caso de dudas, recurre a los datos. comparte los datos. Las estadísticas que mencionaste al inicio. Probablemente no será el cáncer lo que te mate, si sigues por ese camino. Ya sabemos cuál es la causa número 1 de muerte. ¿Qué necesitamos hacer para que no llegues allí? Sí. ¿Y cuánto afecta el alcohol a las enfermedades del corazón? Bueno, obviamente ese ha sido un tema muy debatido. Cuando hablamos sobre nutrición o alcohol, se crea una especie de rivalidad con las conversaciones religiosas, por lo emotivo que puede llegar a ser hablar de esto para muchas personas, por la carga emocional con la que mucha gente aborda este tema. Hablando solo de las estadísticas, Hablemos cultural y de- socialmente. Hablemos sobre lo que pasa cuando tomas alcohol. El alcohol se descompone en dos cosas, acetaldehído y acetato. No quiero decirte un montón de nombres químicos, pero el acetaldehído es lo que te hace sentir bien cuando bebes, si es que lo consideras algo bueno. Pero también es el componente tóxico para cada célula de tu cuerpo. Es decir, veneno. Exactamente. Y eso es un hecho innegable. El acetato son básicamente calorías vacías. Si no quemas ese acetato, tu cuerpo lo convertirá en grasa. Esos son los dos componentes principales. Entonces, si lo vemos paso a paso, en primer lugar es directamente tóxico para las células del cuerpo. Y dos, el acetato adicional se convierte en grasa. ¿Y a dónde va esa grasa? Es grasa visceral, grasa abdominal, impulsando ese motor, sin mencionar que, generalmente, cuando consumes calorías extra al beber, no eres consciente de lo que estás ingiriendo. Todos hemos sido culpables de eso alguna vez. Así que el exceso de consumo se convierte en un problema más grave. Entonces, el alcohol tiene muchas repercusiones, pero al final, es una decisión personal si bebes o no. Recientemente, incluso el consumo moderado de alcohol ha sido muy cuestionado. Y creo que esos datos van a ser muy contundentes en los próximos 2 o 3 años. Personalmente creo que el alcohol se convertirá en el nuevo cigarrillo en los próximos 5 a 10 años. Pienso que habrá etiquetas de advertencia en el alcohol muy similares a las del tabaco. Eso espero. Estoy seguro de que hay muchas personas con negocios que probablemente no estén de acuerdo,
pero simplemente no veo el beneficio. Tiene que haber otra forma de vender productos que la gente disfrute y no les haga daño. Sí, Tiene que haber algo más que la sociedad pueda idear. Yo nunca me he emborrachado en mi vida, así que no sé cómo se siente. He probado sorbos de alcohol, pero nunca he tomado una cerveza entera. wow. Ni una copa de vino. Solo tomé un sorbo de vino una vez con Gary Vaynerchuk porque le dije que lo haría hace como 10 años. Y esa fue la única vez que lo hice. Y no siento que me esté perdiendo de nada. Porque sé lo que le hace al cuerpo. Sé cómo impacta la mente y lo diferente que es estar cerca de alguien borracho a alguien que solo bebe un poco. No es agradable estar cerca de alguien que está muy borracho y tú estás sobrio. Es distinto si se toma una copa o dos. Pero si ya no puedes pensar con claridad, no es divertido. Y no creo Sí. que tu cuerpo se divierta los próximos días tampoco. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Entiendo que para algunas religiones o socialmente haya un beneficio que es unir a las personas. Pero puedes reunirte con amigos y jugar juegos Sin de alcohol. mesa. Puedes divertirte, hablar o abrirte emocionalmente sin necesidad del valor falso que te da el alcohol para decir la verdad. Sabiendo Sí. que los daños son mucho mayores. Y yo podría morir de cualquier otra cosa y que la gente diga, aunque hubieras bebido toda tu vida, habrías muerto de lo mismo. Pero personalmente no creo que tenga algún beneficio. No hay beneficio. Y parece que afecta a tu corazón. Afecta cada célula de tu cuerpo. Yo tuve una experiencia diferente a la tuya. ¿Solías beber? Solía hacerlo, pero Eras un chico sureño de esos que salía a beber cada ciertas noches. bueno, Cuéntame tu experiencia. no voy a dar muchos detalles. No te preocupes. Yo no juzgo. Disfruté del alcohol, de los vinos, disfruté de combinar vinos con la comida, disfruté de toda la experiencia que mencionaste. Sí, Lo hice. Y eso era una parte muy importante de mi estilo de vida en el pasado. Sin duda. Y cuando yo comencé a no sentirme bien antes de tener mi propio problema cardíaco, me dije a mí mismo, bueno, por lo menos lo que puedes hacer es dejar de beber alcohol. Al menos elimina eso de tu vida. Porque no sabía lo que estaba pasando en ese para ver momento. qué pasaba. Exacto. ¿Cuántos años tenías? Tenía 55 años en ese momento. ¿Hace como un año? Gracias, pero fue hace 3 años. Pero en realidad no hizo mucha diferencia porque algo más me estaba pasando. Hizo algo de diferencia. Pero una vez que supe lo que estaba pasando y me pusieron un stent, me sentí mucho mejor. Mi esposa no toma, y lo primero que me dijo fue, ¿vas a empezar a beber de nuevo? Ya había pasado un año y yo le dije, de ninguna manera, ni quiero pensarlo. Debido a todas las cosas que acabas de mencionar, me gusta vivir mi vida sin alteraciones y siempre tratando de vivir bien. Los buenos tiempos son los buenos tiempos. Lidio con los malos tiempos de la misma manera. Y la gente bebe alcohol en ambos momentos, Sí, para celebrar. sí. Y cuando están tristes también. Y es la única droga que tus amigos te animarán a seguir consumiendo. Te dicen que tomes. Y una de las otras cosas que captó mi atención que dijiste es que no es divertido estar rodeado de personas Si borrachas. estás sobrio. Y no me di cuenta de eso durante mucho tiempo. Interesante. Y por esa razón, puedo decirte que dejar de tomar alcohol fue probablemente la decisión más transformadora que he tomado como adulto en mi vida. Eso es genial. Y escuché a Lance Armstrong decir en un podcast no hace mucho, que estaba hablando sobre haber dejado el alcohol recientemente o en el último año o 2. Y él dijo, nunca he escuchado a nadie decir, me arrepiento de haber dejado de tomar alcohol. Ojalá no lo hubiera dejado. Y yo pensé que es realmente cierto. Para mí, es como esa salsa mágica que hace que todos los días sean iguales de alguna manera, y así cada día es predecible, con la mente clara. Sí, Y, ya sabes, la gente siente que soy muy crítico cuando hablo de esto de esta manera, cuando digo que es tu cuerpo, y son tus reglas. Adelante, hazlo. vive tu vida. No tengo espacio para ser crítico ni quiero ser una persona crítica. Pero es como cuando lees un buen libro o ves una buena película. Quieres compartir esa experiencia con todo el mundo.
Y esa es la sensación que tuve cuando compartías tu experiencia de no beber alcohol nunca. Yo he podido ver el contraste de eso. Y lo poderoso que ha sido ese cambio para mi propia vida. Y entonces, La vida ha mejorado para ti. sin duda, Sí. en todo sentido, En cuanto a salud, a relaciones, estás ahorrando dinero. En todo. claro, Sí. Interesante. es algo realmente positivo. ¿Desearías poder volver atrás y haberlo dejado antes? ¿O sientes que sirvió un propósito durante 50 años de tu vida y ahora... Quiero decir, si pienso en eso, porque ha sido tan poderoso, Interesante. que yo desearía haberlo comprendido antes. Pero simplemente no era mi camino entonces. Exactamente. Y estoy bien con eso. Por supuesto. Pero lo estoy disfrutando ahora. Sí, claro. Tengo curiosidad por esto. Has realizado más de 6.500 operaciones de corazón, cirugías cardíacas. ¿Cuántos corazones has sostenido en tu mano? Todos esos. ¿Los sacas del cuerpo? ¿O algunos de ellos como que... No, todo permanece en el cuerpo. Pero tienes que manipular el corazón, así que las arterias en la parte frontal son estas líneas rojas. Así que si estamos operando la parte frontal, el corazón puede quedar aquí. ¿Y si está en la parte de Entonces, atrás? detenemos el corazón para la mayoría de estas operaciones, ¿Detenerlo? utilizando una máquina corazón-pulmón. Wow. ¿Cómo? La sangre continúa circulando por el cuerpo. ¿Pero no a través del corazón? Bueno, ponemos una pinza aquí. ¿O habrá sangre Exactamente. saliendo? Ok. Infundimos el corazón con una solución fría, que contiene un alto nivel de potasio que pone el músculo cardíaco en un estado de hibernación. Podemos maniobrar el corazón y abrirlo, y arreglamos las válvulas. Y manejamos el corazón para que realmente estés manipulando el corazón cuando haces todas esas cosas. Pero no lo removemos. Sí, pero lo estás ajustando. Absolutamente. Abriendo la cavidad Exactamente. torácica. Claro, sí. ¿Cómo se siente eso? Sostener el corazón de un ser humano. Sabes, realmente considero que lo que yo hago es un gran honor y un gran privilegio. Honestamente. Y todo comienza mucho antes de que yo entre en la sala de operaciones. Y esas son las relaciones que desarrollo con todos mis pacientes. Y eso es solo un componente de todo este proceso. Para mí. Para los pacientes, ellos saben que es como si hubieras tenido su corazón en tus manos. Wow. Muchas veces los pacientes me hacen ese comentario. Creo que es... Y no quiero quitarle importancia ni menospreciar el comentario que están haciendo. Pero cuando haces algo todos los días, Sí. se convierte en parte de la rutina que tienes. Pero, de nuevo, desarrollar una relación con el paciente en la que haya suficiente confianza para que se me dé la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que realmente tiene sentido para mí. Sí. Este puede ser un tema muy sensible. No tenemos que hablar de ello si no quieres. Al ser cirujano durante 25 años, ha habido personas que no han sobrevivido a la cirugía. Claro, ¿Alguna vez has hablado de cómo es cuando estás involucrado con una persona y sabes lo arriesgado que es la cirugía? Como que puede que no lo logren de cualquier manera y tienes que intervenir y no salen vivos de eso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te impacta eso ya sea emocional, mental o en la confianza? ¿Cómo lidias con eso? Sé que muchos doctores tienen que enfrentarlo, desafortunadamente. sí, Neurocirujanos, cirujanos cardíacos, muchas cosas suceden. claro. Obviamente, esperas que no suceda tan a menudo, pero ¿cómo ha sido eso para ti? Con las operaciones de menor riesgo, el riesgo de que los pacientes mueran es del 1 al 2%, lo cual suena como un número pequeño hasta que lo pones en la perspectiva de 6,000 pacientes, ¿verdad? Correcto. Y entonces, si me preguntas cuál es la parte más difícil de lo que hago como cirujano, lamentablemente es que los pacientes mueran. Guau. Y por supuesto que eso no es más fácil en la actualidad que cuando comencé hace 25 años. No es para nada fácil. Y sabes, mencionaste a los pacientes que tienen un riesgo realmente alto y no van a lograrlo. Sabes, honestamente, desde el punto de vista mental, si es una operación que se va a hacer como última esperanza, las expectativas tanto del paciente como de la familia son muy bajas. Pero en operaciones selectivas, cuando alguien entra al hospital Dios mío. y es una madre, un esposo, un hijo, y caen en ese 1 o 2%, Oh, Dios.
Es extremadamente difícil y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Todavía me despierto a mitad de la noche pensando en algunos de esos pacientes que perdimos a lo largo de los años. Pero sabes, al final, si ese sentimiento desapareciera y yo dejara de sentirme así, dejaría de hacer lo que hago. ¿De verdad? Sí, porque si ese sentido de apego y la importancia de ese evento y la manera en que me impacta personalmente ya no estuvieran presentes, entonces no creo que deba seguir haciendo lo que hago. Si no te afectara. Exactamente. Wow. Y, como mencionaste antes, tienes que compartimentalizar, porque no puedes cargar con eso a casa. Tienes que levantarte al día siguiente y volver. No puedes hacer una cirugía de corazón pensando en eso. Correcto. Obviamente piensas en eso y quieres hacer el mejor Absolutamente. trabajo posible, pero no estar pensando que puede volver a suceder. No puedes entrar a la sala de operaciones con esa mentalidad. ¿Cómo lo aprendiste? No sé si te lo enseñan en la Facultad de Medicina, pero alguien te enseñó cómo afrontar la pérdida de un paciente, cómo procesarlo emocionalmente, o simplemente tienes que compartimentalizar y continuar, y algo así como guardar la emoción para poder presentarte de la mejor manera al día siguiente. Bueno, la primera parte de tu pregunta es, si puedes enseñar eso. No. Y en realidad eso no ocurre hasta que estás completamente fuera de la capacitación, hasta terminar el entrenamiento, cuando la responsabilidad recae únicamente sobre tus hombros. Entonces, aunque lleves como 10 años como médico, en formación, como estudiante, Aún así no eres realmente el responsable. Eso no recae en ti. Y hasta Sí. que no estás en esa situación, es muy difícil. Es como tratar de inculcarle sentido de pertenencia a alguien como empleado. No puedes hacerlo hasta que esa persona finalmente forme parte de tu empresa y de todo lo que implica. Lo mismo sucede como médico, cirujano, hasta que estás presente y toda la responsabilidad recae sobre ti. No tienes ese apego emocional, aunque lo veas y seas parte de ello durante la formación. porque has visto a otros doctores perder pacientes que estabas ayudando o guiando. Por supuesto, y quiero decir, si te sientes mal en esas situaciones, no es que no tengas emociones, Pero no eres tú quien hace el trabajo. no eres tú el que tiene que salir y mirar a la familia a los ojos y darles la noticia. No sé cómo lo hacen. No es fácil, y no se ha vuelto más fácil con el tiempo. Dios mío. No se ha vuelto más fácil. Definitivamente no es la parte más agradable de mi trabajo. ¿Ha habido alguna vez un paciente que haya llegado a la mesa de operaciones y que tú hayas pensado, este es el caso más improbable de éxito? Hay un 1% de probabilidad de que esto funcione, o algo por el estilo, y que ese paciente, de alguna manera, haya logrado recuperarse y vivir una vida más larga gracias a esa operación? Absolutamente. Creo que la mayoría de los cirujanos cardíacos también se sentirían identificados con eso. Son como milagros. Sí, es decir, nunca entramos solos a la sala de operaciones. Lo más importante es recordar que solo somos personas operando a personas. Y ciertamente, siempre hacemos lo mejor que podemos, damos lo mejor. Pero al final, el resultado no depende de nosotros. El resultado final no depende de nosotros. Hemos atendido particularmente a algunos pacientes jóvenes que llegan con problemas graves, y a todos les damos una oportunidad, incluso si no es probable que tenga éxito porque, ¿por qué no lo haríamos? Si un paciente ya vivió una larga vida, tiene 90 años y múltiples problemas médicos, y vienen con ese mismo problema, es diferente. Sí, wow. Pero eso ocurre, definitivamente. ¿Tienes algún ritual que haces antes de entrar a cirugía? ¿Y tienes una relación con Dios en la que llevas a Dios contigo a la sala? Bueno, yo paso por todo un proceso. No ocurre necesariamente justo antes de la operación, sino días antes, y es muy parecido a los militares o los deportes donde visualizo en mi mente la operación que voy a hacer. Y luego identifico los 3 o 4 peores escenarios posibles en los que puedo encontrarme durante el proceso. Wow. ¿Y cómo voy a salir de ellos? Eso es inteligente. Porque nunca nos elevamos a la ocasión.
Siempre caemos al nivel de nuestra preparación. Así es la... Naturaleza humana. Exacto. Me gusta creer que a veces sí podemos elevarnos ante una situación, pero bajo presión no puedes contar con eso. Así que, Vas a caer al nivel de tu entrenamiento. siempre. Entonces, eso es exactamente lo que hago. Y luego, lo vuelvo a tener presente por las mañanas, cuando veo a los pacientes antes de la cirugía y sus familiares, los pacientes a los que vamos a operar ese día. Porque les digo a los pacientes en la conversación preoperatoria que no puedo garantizarles que no vayamos a tener obstáculos en el camino. Pero lo que puedo garantizarles es que van a tener toda mi atención en todo momento y voy a cuidarlos como si fueran mi familia. Wow. Y lo digo en serio. Es genial. Y creo que esa es la forma en la que les hago ver que realmente voy a estar presente, completamente comprometido. ¿Incorporas a Dios o la religión en tu ritual? ¿O eso no es parte de tu vida? Diría que no específicamente. Algunos médicos se basan completamente en la Así fe es. y otros no. Yo soy una persona muy espiritual, pero no soy muy religioso. Y también me he dado cuenta de que con la variedad de religiones que las personas practican, hay momentos en los que es apropiado y otros en los que puede resultar incómodo para los pacientes. Por supuesto. Y mi trabajo es tratar de hacerlos sentir lo más cómodos posible. Así que, quiero que sepan que estoy ahí con ellos completamente presente, comprometido y asumiendo toda responsabilidad. Muchos de los temas que tratamos en este podcast giran en torno a las relaciones. Creo que las relaciones son una de las claves para vivir una vida plena o sufrir, dependiendo de la calidad de tus relaciones. Y tengo curiosidad, desde el punto de vista de un cirujano cardiovascular, ¿crees que alguien puede morir de un corazón roto? Debido a una relación, Claro. ¿pueden la mente y las emociones impactar tanto al corazón si se sienten devastados por una pérdida, duelo, una ruptura o un divorcio donde el corazón simplemente no pueda continuar? La respuesta corta es sí. ¿De verdad? Y hay un síndrome real. ¿Qué es eso? Es la cardiomiopatía de Takotsubo, o síndrome del corazón roto. ¿En serio? Es real. Así que puedes ser una persona saludable, no tener ninguna condición médica, ejercitarte, no Absolutamente. tener grasa abdominal. Ocurre más comúnmente en mujeres mayores de 55 o 60 años. Es más común, pero también ocurre en hombres. ¿Lo has visto? Por supuesto, lo vemos varias veces al año. Usualmente sucede después de la muerte de un ser querido, por pérdida financiera. Estrés emocional grave, y en realidad no sabemos la causa, pero pensamos que se trata de una sobreestimulación del sistema nervioso autónomo, el cual es la respuesta de lucha o huida, o el descansar o digerir. Es como un desequilibrio de eso, que luego causa una insuficiencia cardíaca aguda, y los pacientes se presentan como si hubieran tenido un ataque al corazón, y muchas veces terminan siendo evaluados por un cardiólogo. De hecho, les ponen el tinte en las arterias, la cateterización, y no tienen obstrucciones. Pero la función cardíaca que antes era normal, ahora está reducida a como el 20%. Y te diré las buenas y malas noticias. La mayoría de estos pacientes mejoran solo con apoyo. Algunos medicamentos, apoyo y tiempo, y así mejoran. En las mujeres es mucho más común, pero la tasa de mortalidad es muy baja, alrededor de 1 a 2%. En hombres ocurre con mucha menos frecuencia, pero la tasa de mortalidad es de 5 a 8%. Hubo algunas investigaciones al principio que tal vez esto tenga algo que ver con la disminución de estrógeno, por lo cual lo vemos más comúnmente en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, pero los hombres también lo padecen. Así que esas teorías no se sostienen en todos los casos. Entonces, realmente no lo entendemos del todo, pero sí, puedes morir de un corazón roto y lo vemos en este síndrome. He tenido pacientes a los que he operado, que estaban muy enfermos, y luego uno de sus familiares viene 2 semanas después con el síndrome del corazón roto. Y ambos están internados en el hospital. Oh, no. Sí, es una locura. Pero no puedes operar ese síndrome. No es necesario.
No hay obstrucción. No hay obstrucciones y las válvulas están funcionando bien. Es solo que la bomba del corazón, que normalmente es fuerte, ahora está débil. Y con tiempo y apoyo, gracias a Dios, la mayoría de ellos vuelven a estar bien. No empieces a beber cuando tienes el corazón roto. Ni empieces a comer en exceso. Es un buen consejo. Así es. Espero nunca presenciar esto y que nadie tenga que presenciarlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien teniendo un derrame cerebral o síntomas similares Sí. a tener un ataque al corazón o sus síntomas? ¿Qué hacen? ¿Cómo responden? ¿Qué dicen sobre los dos? Esa es una buena pregunta, y creo que es una confusión común, porque la gente piensa que hay mucho solapamiento, y a veces puede haberlo. Pero comencemos con el derrame cerebral primero, para que entiendas lo que está sucediendo. Básicamente, un derrame cerebral es la falta de flujo sanguíneo a una parte del cerebro. ¿Y el corazón influye en el flujo sanguíneo al cerebro? No es típico en los síntomas estándar de un derrame. Existen causas cardíacas que pueden provocar derrames. Sin embargo, no es un problema de flujo sanguíneo relacionado con el corazón. La Entiendo. mayoría de las veces, ¿cuáles son los lugares más comunes de donde provienen los derrames cerebrales? Son bloqueos en las arterias carótidas. Algunos pedazos se desprenden y van hacia arriba, y causan bloqueos en las pequeñas arterias en la cabeza, y luego causan una falta de oxígeno y nutrientes al cerebro, igual que pasa en el corazón con un ataque al corazón. Entonces, el problema esencial es el mismo, pero los síntomas son muy diferentes. Cuando alguien tiene un derrame, ¿qué síntomas notarás? Los síntomas que debes buscar son cambios en el habla, parálisis facial, debilidad comúnmente en un lado del cuerpo y no en el otro. Puede ser un poco diferente en algunos casos, pero generalmente son cambios faciales, habla arrastrada o dificultad para hablar, cambios visuales Wow. y un lado del cuerpo, es decir, la extremidad superior, mano y pierna, que no se mueve adecuadamente, debilidad. Entiendo. Eso es un derrame cerebral y es una emergencia médica inmediata. Llama al 911. Exacto. Deja lo que estás haciendo. Así es. Llama a emergencias. Llévalos al Eso hospital. es una emergencia médica al igual que un ataque al corazón. ¿Y los principales síntomas de un ataque al corazón? Los síntomas principales son dolor aplastante en el pecho, típicamente descrito como un elefante sentado en tu pecho, dificultad para respirar, irradiación del dolor hacia los brazos o hacia la mandíbula. Pero como mencioné antes, puede disfrazarse con otros síntomas. Los pacientes pueden tener un dolor abdominal intenso que no desaparece. Puede ser difícil de discernir, pero si sientes dolor torácico opresivo que no desaparece, que se irradia hacia la mandíbula, dificultad para respirar, llama a emergencias. Al 911. Espero nunca tener que presenciar eso, pero es buena información para saber cómo actuar en lugar de no hacer nada. Y siempre, cuando tengas dudas, no dudes en preguntar, no dudes en pedir ayuda. Nunca te criticarán por llamar al 911 e ir al hospital cuando se trata de estos temas. La verdad es que considero que es demasiado importante para no hacerlo. Sí, tienes que cuidar de tu vida. ¿Y cuáles dirías que son las 3 cosas más importantes que todos deberían agregar a su vida para ayudar a su corazón y las 3 cosas más importantes que deberían eliminar para apoyar su corazón? Está bien, Ya hablamos de algunas. claro. Pero puedes decir las 3 cosas que necesitas agregar a tu vida y 3 cosas para eliminar de tu vida y mejorarás la calidad de la salud de tu corazón. Entonces, creo que deberíamos hablar de las cosas que deberías añadir porque creo que la gente está mucho más dispuesta a añadir cosas a su vida que a quitar cosas, a las Sí, que se por han supuesto. acostumbrado o han disfrutado. Así que creo que lo primero es que debes moverte todos los días Sí, y no llevar un estilo de vida sedentario. Y eso se presenta de muchas formas. Idealmente, si seguimos los datos, ¿qué queremos que eso incluya? Queremos que incluya entrenamiento aeróbico donde aumentes tu ritmo cardíaco al menos 2 o 3 veces por semana significativamente, para que puedas mover lo que se llama tu VO2 máximo. ¿Qué significa ese término elegante? Simplemente significa qué tan eficiente está siendo tu sistema cardiovascular. Así que cuanto mejor tu VO2 máximo funcione,
más eficientemente está funcionando tu corazón. Eso aumenta tu salud y tu esperanza de vida. Entonces, el predictor más importante es el VO2 máximo. Ok, Junto con eso está el entrenamiento de resistencia. sí, Es muy importante. Justo como dice Gabriel Lyon, el músculo es el órgano de la longevidad. ¿Por qué dice eso? Bueno, obviamente, tener una masa muscular realmente sólida a medida que envejecemos, porque sabemos que vamos a perder masa muscular después de los 30 años, y es dramático. Teniendo eso en su lugar, eres más estable. Es menos probable que te caigas. Puedes levantar a tus nietos y tener una vida funcional. Y el músculo es un sumidero de glucosa o un sumidero de azúcar en nuestros cuerpos. Y mantener niveles estables de glucosa en la sangre es crucial, no solo para la salud cardiovascular, sino para las enfermedades crónicas en general. Creo que el ejercicio es muy importante. ok, Creo que el siguiente paso a seguir sería un programa sólido de higiene del sueño. sí, Porque, ya sabes, tú como atleta entiendes que las mayores ganancias ocurren durante la recuperación y también en el descanso. sí, Y es difícil para tipos como tú y yo que solo queremos esforzarnos más para obtener esos resultados. Queremos empujar más, pero a veces hay que dar un paso atrás y permitir que tu cuerpo se recupere. Y no es solo tu corazón y tus músculos. Nuestro cerebro también se rejuvenece cuando dormimos. Es cuando todos los desechos, productos usados, en el cerebro durante el día se eliminan, por lo que dormir es importante. En todos los aspectos, tanto desde un punto de vista cardiovascular, como del cuerpo entero. Y luego creo que el tercero es lo que mencionaste antes. Creo que las relaciones, ya sean familiares, amorosas o de amigos, son realmente muy importantes para la longevidad. De hecho, mi papá está a punto de cumplir 89 años este mes, y me llamó una vez y dijo, ¿sabes? Te voy a dar un consejo a medida que envejeces. Él dijo, mantén a tus amigos realmente cerca de ti, porque no estás seguro de cuáles vas a perder, con cuáles vas a poder comunicarte, porque tener a alguien que levante el teléfono y simplemente diga, hola, ¿qué estás haciendo? sí, ¿Cómo estás? No es que tengas que hacer grandes planes, pero solo esa conexión creo que es un factor realmente importante eso es genial. en las razones por las que nos levantamos cada mañana. Y ese comentario realmente se quedó en mi memoria, particularmente en la víspera de su cumpleaños número 89. Y él dijo esto hace años. Wow. Entonces, 3 cosas para mejorar la salud de tu corazón son moverse todos los días, entrenamiento aeróbico y de resistencia, tener un mejor programa del sueño, dormir bien cada noche y mejorar la calidad de tus relaciones. ¿Y cuáles serían 3 cosas que deberías eliminar para mejorar tu corazón? está bien. Entonces, la primera sería, sé consciente de lo que estás poniendo en tu boca. Quitar los alimentos procesados y ultraprocesados y azúcares añadidos. Debido a que la gestión de la glucosa y azúcar es un factor de riesgo tan importante cuando miramos cosas como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, todas las cosas que impulsan la enfermedad coronaria, como dijimos antes. Obviamente, los alimentos ultraprocesados nuevamente impulsan este motor inflamatorio, así que debes eliminarlos, enfocarte en una dieta de alimentos integrales y ser consciente de lo que estás poniendo en tu boca. Ok, El siguiente es, obviamente, fumar. Tenemos que eliminar eso de la lista. y vapear, ¿verdad? Me encantaría incluir ambos. Si pudiera respaldarlo con los datos, lo pondría allí, pero creo que en última instancia sí. Bueno, si has visto a jóvenes entrar en tu sala de operaciones Claro, por el vapeo, claro, eso ha impactado su corazón. Esos son tus datos personales, no los generales. exactamente. Y la tercera cosa para eliminar, Tengo que incluir al alcohol, tanto por mi experiencia personal como por mi experiencia clínica. Los pacientes de los que me ocupo, los pacientes que yo trato, que no beben nada de alcohol, son un grupo diferente de pacientes, interesante, de aquellos que sí beben. interesante. Solo porque típicamente el resto de las piezas de ese estilo de vida también van en línea.
con esa mentalidad. Supongo que es difícil para alguien estar saludable con su sueño y priorizar el sueño. Sí, Mover su cuerpo, comer saludable, correcto, tener buenas relaciones y además ser alcohólico. correcto. Es como si estás haciendo todas estas cosas bien. Ves los efectos del alcohol. ¿Cómo está perjudicando tu sueño, tus relaciones, tus niveles de condición física? Tal vez bebes de vez en cuando, pero no estás bebiendo todas las noches. Correcto. Si eres consciente de todo y de eso no, entonces algo está mal. Y creo que todos tenemos nuestros propios manuales de instrucciones. Sí, El tuyo es diferente al mío. Tu dieta va a ser un poco diferente a la mía. Se trata de lo que realmente funciona para ti. Y creo que una gran parte de todo este viaje es poder descubrir cuál es ese manual de instrucciones para ti. Y estos son como los principales factores. Y luego necesitas averiguar cómo y dónde y cuándo vas a trabajar para mejorar tu vida. exactamente. ¿Sabes? Hablo con mucha convicción, pero espero que las personas que nos ven o escuchan a ambos. Ya sabes, si la gente quiere beber, que beba. Sí. Sé que no llevo un estilo de vida perfecto y saludable. Probablemente consumo demasiados alimentos procesados, pero soy consciente de ello y consumo más alimentos integrales que procesados la mayor parte del tiempo. Sí, Pero también sé que cuando lo hago pienso que necesito mejorar. así es. Y lo dejo. Sabemos más, pero no lo Sí. hacemos mejor. Debes estar consciente. Debes ser consciente si estás bebiendo. Se trata de decir, solo voy a hacer esto una vez a la semana. Nadie necesita ser perfecto. Y no estoy aquí para juzgar a la gente, pero sí estoy aquí para elevarme a mí mismo y a otros a vivir una vida mejor. Y si eso significa llamar la atención a la gente, entonces eso es lo que hay que hacer. Y se trata de progresión, no de perfección. Sí, Incluso para mí, si estoy comiendo alimentos integrales el 80% del tiempo es increíble. y el 20% del tiempo me desvío, eso es una victoria para mí. Es una gran victoria. Y estoy realmente cómodo con eso para mi vida. Sí, Y cuando hablas sobre, ya sabes, ¿cómo evalúas por dónde puedes empezar a cuidar tu propia salud o qué es lo que diría que hay que hacer? Es muy difícil cuando hablamos de todos nosotros como individuos y hacer esas cosas, porque si te dijera, tienes que moverte todos los días, tú dirías que ya lo haces y no necesitas más. No necesitas hacer eso. Lo que necesitamos hacer es identificar en qué somos malos. sí, Yo duermo mal, correcto, sí. así que necesito trabajar en mi salud del sueño. Ese es mi talón de Aquiles, ¿sabes? Y debes tener honestidad intelectual para identificar esas cosas que no haces bien. Esa es la mayor oportunidad que tienes para avanzar en tu punto de salud. Y sé que mucha gente está confundida sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque al corazón y un ataque de pánico? Porque algunas personas tienen un ataque de pánico y piensan que es el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Es difícil distinguir la diferencia muchas veces, porque los síntomas pueden ser muy similares en ambas cosas, y los ataques de pánico también pueden tener síntomas muy físicos. Por supuesto. ¿Cuáles son esos síntomas? Ya hemos hablado de algunos de ellos. Falta de aire, sudoración, molestia en el pecho, ya sabes, y también náuseas. Todas estas cosas pueden ser un ataque de pánico o un ataque al corazón. ¿Cómo se diferencian? Los ataques de pánico generalmente son provocados por situaciones emocionales, no siempre, pero generalmente hablando. Por lo general, duran de 10 a 30 minutos autolimitados, y luego vas a sentir un poco de calma. Los ataques al corazón, por otro lado, son típicamente. Normalmente tienes algunas señales de advertencia de la progresión del malestar antes de que aparezca y realmente no desaparece con nada. Es un tipo de dolor aplastante en el pecho, no un dolor agudo, y no mejora con el tiempo como con los ataques de pánico. Y eso es clave. Y esa es una verdadera emergencia médica. Ahora, si estás en uno de esos escenarios y no estás seguro, entonces necesitas ir al hospital. Porque eso siempre es lo más seguro de hacer, porque con un electrocardiograma y un simple análisis de sangre, eso puede describir fácilmente lo que estás sufriendo. Ahí tienes. Es una situación difícil, realmente lo es, y las personas con frecuencia durante ataques de pánico dicen que están teniendo un ataque al corazón.
También algo importante de decir es que los ataques de pánico no causan infartos. Y creo que eso confunde a muchas personas. Dirán, estoy teniendo un ataque de pánico, pero también estoy teniendo un ataque al corazón. Eso sería muy inusual. Muy raro. Es muy raro que eso suceda. Los ataques de pánico, ya sabes. No te hace sentir bien, pero no te está matando. Correcto. Correcto. Exactamente. Podría influenciar tu salud, pero no provoca un ataque al corazón. Correcto. Exacto. Y puedes temer por tu vida durante un ataque de pánico, pero no estás en peligro real. Entonces, ¿qué se puede hacer para recuperarse de un ataque de pánico? Sí, entonces, Para que no vuelva a suceder. sí, bueno, para que no vuelva a ocurrir se requieren habilidades de afrontamiento. Pero para detener un ataque de pánico lo que realmente quieres hacer es desviar tu sistema nervioso de alguna manera. La forma más rápida que he encontrado para hacer eso es tomar una bolsa de hielo y ponerla en la parte posterior del cuello. Y cambia todo tu enfoque. Si no tienes una bolsa de hielo, puedes meter la cara en agua fría. Cualquier oportunidad que tengas. Si estás conduciendo, entonces, debes detenerte. Consigue un vaso de hielo de la tienda y sostén un poco de hielo. Generalmente es suficiente. Y frecuentemente romperá un ataque de pánico. El tratamiento de los ataques de pánico está muy fuera de mi ámbito en cuanto a habilidades de afrontamiento a largo plazo y cosas de esa naturaleza. Pero creo que la buena noticia es que en la mayoría de los casos, con el apoyo y la orientación adecuada, la mayoría de las personas pueden superar los ataques de pánico. Está bien, sí. Y realmente creo que la ansiedad en general, creo que no es algo con lo que las personas tengan que vivir para siempre. Ok, voy a preguntarte del 1 al 10, siendo 10 el mejor. 1 es el peor, en este caso. Del 1 al 10. ¿Qué tan valiosos son los saunas para ayudar a la salud del corazón, en tu opinión? Honestamente, soy un gran creyente en la terapia de sauna. Ahora, todos los datos se han obtenido y recolectado en saunas finlandesas tradicionales. Pero realmente no tengo ningún tipo de problema con las otras alternativas en el resto del mundo, y otros saunas, como los tipos de saunas de infrarrojos, y hay otros por ahí. Pero si vamos a hablar de los datos y lo que personalmente uso ahí, es donde creo que vale la pena, por así decirlo. Así que los números son tan impactantes que si utilizas la sauna 4 a 5 veces a la semana, de vez en cuando, sesiones cortas de 11 a 12 minutos cada una, esa marca de 11 minutos parece ser importante. En algún lugar por encima de 175 a 180 grados Fahrenheit, su disminución en eventos cardiovasculares es mayor al 50%. Y la mortalidad por todas las causas está en ese mismo nivel también. Los beneficios neurocognitivos de la sauna están comenzando a salir a la luz en cuanto a ser protectores contra el Alzheimer y la demencia. ¿Por qué sucede todo esto? Yo no tengo la capacidad de profundizar en la ciencia, pero lo básico es que liberamos algo llamado proteína de choque térmico. Cuando estás en la sauna, particularmente cuando llegas a ese lugar incómodo en la sauna, parece ser donde realmente tienes esta liberación. Te queda solo un par de minutos. Un poco más. Sí, Un poco más de tiempo es donde obtienes el beneficio. Y de ahí es de donde provienen los beneficios cardiovasculares, de mortalidad por todas las causas y neuroprotectores, y muchas otras cosas. Entonces, del 1 al 10, ¿qué piensas? Es un 10 para mí. Uso la sauna al menos 3 a 4 veces, Wow. cada semana. Bien, del 1 al 10, terapia de hielo, terapia de frío. Personalmente hablando, soy un gran creyente en los baños de agua fría. Sí, Es mi rutina matutina cada mañana a las 4 de la mañana. Ya sabes, me gusta empezar el día con algo desafiante. Pone toda mi mentalidad en perspectiva y me ayuda. Me despierta porque obtienes este alivio de cortisol. sí. Mientras me acerco a los 60, me gusta mantenerme muy activo. Cuando me levanto de la cama por la mañana, mi esposa me dice, ¿qué te duele? Y yo le digo, será más rápido decirte las cosas que no me duelen. Ella dice que eso no es bueno, pero sumergirme en agua fría realmente ayuda día a día a mantener todo eso bajo control. Los datos desde el punto de vista cardiovascular y de la longevidad general no son tan poderosos como lo son con la sauna. Entiendo. No puedo decirte específicamente qué es de memoria, pero desde un punto de vista cardiovascular,
Diría que tendría que poner eso en el extremo inferior del espectro del 1 al 10. Pero creo que para el impacto personal, según mi experiencia Sí. y la sí. forma en que lo he utilizado, es un 11. ¿Y qué tal? Tener más de 7 horas de sueño Sí, quiero decir, para la salud del corazón. eso es un 10 enorme. ¿De verdad? Realmente lo es porque otra vez, si observamos la parte de recuperación, ¿en qué realmente impacta? Bueno, el riesgo de diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico y cómo tu cuerpo metaboliza la glucosa cambia cuando estás bien descansado y muy recuperado. La apnea del sueño, donde el nivel de oxígeno cambia durante la noche, afectando las horas de sueño que tienes, es un factor de riesgo directo para la hipertensión, que conocemos como un factor de riesgo, consecuentemente a enfermedades del corazón. Sí. Nunca he estado borracho, así que no sé cómo se siente eso. Pero sí he tenido falta de sueño en diferentes momentos de mi vida. Sí, Y creo que se siente como si estuvieras borracho. Si no estás durmiendo bien, sí, no te sientes bien luego, y empieza a acumularse si no duermes bien cada noche. sí, Solo puedo imaginar cuánto podría estar perjudicando tu salud física y creando exceso de grasa, e impactando mucho tu corazón. absolutamente. Creo que es uno de los pilares que la gente pasa por alto muchas veces. Ya sabes, no se trata de una nueva membresía de gimnasio, ni de levantar pesas o algún otro tipo de ejercicio, o sumergirse en agua fría o lo que sea. Es como, necesitas priorizar tu sueño. Todos tenemos que dormir. Es genial. Esto ha sido poderoso. Tengo algunas preguntas finales, pero quiero que la gente lo siga. Su Instagram es Dr. Jeremy London. También en drjeremylondon.com. También tiene un podcast. Lo tenemos, claro. Tiene mucho conocimiento y la información. ¿Dónde puede ir la gente a escuchar el podcast? YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Tenemos un boletín que usualmente intenta paralelizar muchas veces, Ok. o en cualquier formato en el que prefieras recibir esta información. Nos gusta transmitirla para que sepas que estamos difundiendo el mensaje y esperamos brindar a la gente una idea de Eso es genial. cosas que les va a permitir vivir más tiempo y vivir mejor. El boletín en drjeremylondon.com. Eso es correcto. Estás trabajando en un libro ahora mismo, así que esperamos recibir más de estas cosas, más investigación y datos también. Esta es una pregunta que te hago. Si pudieras regresar a antes de empezar la escuela de medicina, ¿dónde fuiste a la escuela de medicina? Fui a la escuela en Augusta, Georgia. Sí, Entonces, ¿cuántos años tenías? ¿Recuerdas? tenía 21 años. 21. Sí. Entonces, tomas la decisión de estudiar medicina. ¿Estás en clase o en la clínica? No sé si puedes recordar ese primer día de la escuela de medicina. Hace casi 40. No soy tan viejo. Hace casi 40 Puedo años, recordar ¿verdad? eso. Sí. ¿Hace 38 o 39 años? Si pudieras recordar la emoción, la alegría y lo desconocido de lo que estaba por suceder. Y ahora, casi 7,000 cirugías después. Miles de vidas impactadas positivamente. La influencia que has tenido en la vida de las personas, en sus familias, los milagros que han ocurrido. Si pudieras ir y dar 3 consejos a tu yo más joven que entra a la escuela de medicina por primera vez, ¿qué compartirías? La primera sería, no te tomes tan en serio. Debes estar dispuesto a vivir en la incertidumbre. Eso es difícil. Y siempre confía en tu intuición. Ese es un muy buen consejo. Tu yo de 21 años, ¿tendría algún consejo para ti ahora mismo? Para esta próxima etapa de la vida, al acercarte a los 60 años, ¿crees que te daría algún consejo sobre qué esperar para la próxima década o 2? Sal afuera. Relájate. Disfruta el día. Déjalo ir. Sí, Ese joven era bueno en todo eso. sí. Sí, Tienes que recordar eso. Sí, sí. tu hijo te recordará eso todos los días mientras trabaja contigo. Muchas personas lo harán. Escucha esa voz interior dentro de ti. Absolutamente. Es tu instinto. Sí, Ese joven de 21 años. sí. No hay duda. Todavía está No ahí. hay duda. Quiero reconocerlo, doctor.
por el trabajo que ha realizado para inspirar a millones de personas en todo el mundo, ayudando a la gente incluso si solo un video que compartió ha ayudado a alguien a cambiar su vida. Está salvando vidas con el contenido que está compartiendo. Tiene 40 años de experiencia ayudando literalmente a sanar los corazones de las personas y usa su sabiduría para compartir con otros, para que puedan tomar mejores decisiones en su vida e impactar a las familias y amigos a su alrededor para vivir mejor también. Gracias. Es un regalo. Bueno, gracias. Y puede que en el futuro no esté sosteniendo los corazones de las personas literalmente, pero lo estará haciendo espiritualmente a través del contenido que comparte. Así que lo reconozco por todo el trabajo que está haciendo. Gracias. Sí, Eso significa mucho viniendo de ti. Realmente significa mucho. Y creo que realmente eres un experto y haces lo que es importante con las plataformas y el esfuerzo que estamos haciendo. Si podemos tocar una sola vida y ayudar a alguien, vale la pena. eso es. Y recibimos tanta retroalimentación que ha sido mucho más que eso, que realmente esa es la motivación. Sí, Para que podamos seguir haciendo esto. Lo aprecio. por Lo supuesto. aprecio. Última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Siempre estar dispuesto a cambiar. Y siento que nunca lo he logrado totalmente. Pero yo siento que siempre estoy abierto a cambiar. Sí, Y por esa misma razón, siento que me ha permitido lograr muchas de las cosas que he logrado en mi vida personal y profesional. Y espero lograr muchas más como resultado de mantener una actitud muy abierta hacia las oportunidades y el cambio en general. Eso es lo que quiero. Dr. London, muchas gracias por venir. La capacidad del cerebro para resistir la degeneración realmente depende del metabolismo, y necesitamos comenzar a prestar atención a ese metabolismo 20, 30, 40 años antes de que se implemente la intervención médica típica para tratar un problema. ¡Guau!